ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo es ese mundo que hay de pecado, de corrupción, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus malos deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, o sea, vivirá para siempre. Ahí donde dice los deseos de la carne, ya sabemos que la carne no se está refiriendo a este pedazo de carne, ¿no? Se refiere a la naturaleza pecaminosa, a esa naturaleza de pecado que tenemos, esa tendencia a pecar que tenemos. Entonces los deseos de la carne, los deseos de los ojos. ¿Qué son los deseos de los ojos? O sea, ese deseo insaciable de poseer o de tener todo lo que vemos. Dice, y la vanagloria de la vida, o sea, la jactancia de la vida, la arrogancia de la vida. ¿A qué se refiere? A todos nuestros logros, nuestras riquezas, nuestras posesiones, ¿sí? Nuestros títulos, todo eso. Dice que eso no proviene del Padre, eso no proviene de Dios, eso proviene del mundo, de todo lo que el mundo ofrece. Pero todo eso pasa, ¿no? Pero el que hace la voluntad de Dios vivirá para siempre. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 al 5. Vamos a empezar a ver textos donde habla de cuál es la voluntad de Dios, porque no es una sola. Vamos a ver muchos textos. Ahí ya vimos más o menos 2 o 3 de los anteriores. Este dice, la voluntad de Dios es que ustedes sean santificados y que se aparten, o sea, que sean santos, ¿no? Y que se aparten de fornicación. Cuando la Biblia habla de fornicación, no solamente se refiere a las relaciones sexuales entre personas que no son casadas, se refiere también a todo acto impuro y a toda inmoralidad sexual. Entonces, que se aparten de fornicación, que cada uno de ustedes aprenda a tener su cuerpo como en santidad y honor, su cuerpo, y no en pasiones desordenadas como la gente que no conoce a Dios. Por eso dice que cada uno de ustedes aprenda a tener su propio cuerpo en santidad y honor. Hay un texto, me acabo de acordar, que dice que debemos ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo a Dios, como un sacrificio vivo a Dios, o sea, un cuerpo santo. Y más adelante veremos rápidamente lo que significa ser santo. Primera de Tesalonicenses 5:18 nos va a hablar de cuál es la voluntad de Dios, ¿cierto? Dice, den gracias a Dios en todo, porque esta es su voluntad para ustedes los creyentes en Cristo Jesús, dar gracias a Dios en todo, ¿sí? O sea, seamos agradecidos, porque a veces somos muy desagradecidos. Yo conozco bastantes personas, porque en mi profesión, ¿cierto? Tengo que todos los días ver muchas personas diferentes. Y a través de los años he escuchado personas que tienen casa, que ya están jubilados, tienen una pensión, que tienen dinero, tienen incluso una casa de recreo, una finca, un campo, y se quejan y reniegan de su situación. Eso es ser desagradecidos. Uno debe dar gracias, pero lo mejor que dice es que den gracias a Dios en todo. En lo bueno y en lo malo. En lo bueno y en lo malo, correcto. Porque es que como nos gusta es siempre damos las gracias En lo bueno. cuando nos está yendo bien. Y en lo malo. Si todo nos sale bien, ay, gracias Diosito lindo, como eres de bueno, ay, yo te amo tanto, Dios. Y cuando está Pero llega alguna pruebita o algo malo o algo que no me dio, tenga a renegar que, ay, yo no vuelvo por allá esos 2 años pidiéndole ahí y nada, que tal, no, y desagradecido. Bueno, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15, 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios, que practiquen el bien, para que así hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. O sea, nos está diciendo que practicamos el bien, ¿para qué? Para callarles la boca a las personas que a los insensatos. La palabra insensato es los necios, que no creen. ¿cierto?
que demos un buen testimonio para callarles la boca a esas personas. Pero el texto que continúa, Efesios 5:17, parece que fuera una continuación del anterior. Dice, por lo tanto, no sean insensatos, no sean necios, sino entiendan o procuren entender cuál es la voluntad del Señor. ¿Ya? Los insensatos son ignorantes, como dice el texto arriba en 1 de Pedro, ¿cierto? La ignorancia de los hombres insensatos. ¿Por qué? Porque precisamente ignoran cuál es la voluntad de Dios. Bueno, otros textos sobre la voluntad de Dios en nuestras vidas. Estoy omitiendo muchas cosas para que no sea tan larga, la verdad. Romanos capítulo, le salió de 2 horas. Sí. La voy a tratar de hacer en 1 hora y pico. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no se conformen a este mundo. O sea, no se amolden, no se adecúen, no se adapten a este mundo. Sino que transfórmense por medio de qué. O sea, ¿cómo se van a transformar? Por medio de la renovación de su entendimiento. O sea, por medio de renovar su mente. O sea, haciendo nueva su manera de pensar. ¿Para qué? Para que comprueben cuál es la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. Entonces, cuando cambiemos nuestra manera de pensar, cuando renovemos nuestra mente, nuestro entendimiento, digamos, ahí tenemos ya la capacidad para descubrir esa voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta, ¿no? La voluntad de Dios buena y agradable, ¿qué quiere decir? Que nos va a gustar. Y perfecta, ¿qué es? Lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Efesios capítulo 6, versículos 5 al 6. Dice, siervos. ¿Qué quiere decir la palabra siervo? La palabra siervo quiere decir esclavos. En esa época escribían así, ¿no? Siervos. Obedezcan a sus amos terrenales. Entonces, si lo pasamos al día de hoy, obedezcan a sus patrones. Con temor y temblor y con sencillez, o como dice otra versión, dice con sinceridad de corazón, como si sirvieran a Cristo. O sea, lo que está queriendo decir es, sirvan a sus patrones como si estuvieran sirviendo a Cristo. ¿Ya? Pero el versículo 6 es muy hermoso, dice, no lo hagan solo cuando los estén observando. Dice, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos o esclavos de Cristo. Nosotros somos esclavos de Cristo, haciendo con todo el corazón la voluntad de Dios. O sea, ahí está refiriendo a que la voluntad de Dios, ¿cuál es? Que obedezcamos a nuestros patrones, ¿cierto? Como si estuviéramos sirviendo a Cristo. Ese no lo hagan solo cuando lo estén observando, como los que quieren agradar a los hombres. Hoy en día, y lo veo mucho en las iglesias, ¿ya? Mucha gente que por agradar a los pastores eso les cepillan. Le echan mucho cepillo, todo lo que dice el pastor eso se lo alaban, se lo aplauden, se lo celebran, ¿sí? Uno ve en todas partes todas esas cosas. O un término muy utilizado en Colombia es que le soban la solapa o le soban la chaqueta, como dicen, mientras lo están viendo. La hipocresía. Bueno, entonces, tercera vez que repito, Dios tiene un propósito para todos nosotros, ¿cierto? Según su voluntad. Vamos a ver 3 ejemplos de cómo es el propósito de Dios en nuestras vidas, ¿sí? O sea, de su voluntad soberana. Y lo vamos a ver con 3 hombres.
Isaías, Jeremías y Pablo. O sea, cómo Dios aplicó en ellos su voluntad soberana. Veamos en Isaías 49:1. A mí me fascina, ¿verdad? Todo esto. Isaías 49:1. Está hablando el profeta Isaías, ¿y qué dice? Dice: escúchenme todos ustedes en las costas y pueblos lejanos. El Señor me llamó. Está diciendo Isaías: el Señor me llamó desde antes de mi nacimiento. O sea, no había nacido cuando el Señor ya me llamó. Cuando dice el Señor me llamó, está diciendo, me llamó para que yo le sirviera. Correcto, le sirviera. O sea, me llamó, ven, usted me va a servir. Desde antes del nacimiento ya lo había apartado para el servicio de Él. Dice, cuando yo todavía estaba en el vientre de mi madre, me llamó por mi nombre. O sea, venga que usted me va a servir. Es la voluntad soberana de Dios, ¿no? No creo que Isaías, si aún no había sido formado, pudiera decidir. Jeremías capítulo 1, versículo 5 es el otro ejemplo. Jeremías 1:5. Antes de formarte en el vientre, te conocí. Y desde antes que nacieras, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Otras Biblias dicen, donde dice te santifiqué, dice te consagré. Pero vamos a ver qué quiere decir exactamente te santifiqué. La palabra santo no es como muchos creen que es que tengo que tener aquí la aureola esa redondita, aquí, invisible, ¿cierto? Y que siempre voy vestido de blanco y que camino así sobre el aire y las manos siempre así. Y que no cometo ningún pecado. Y que cuando llegue a ese punto, entonces me llevan a Roma y allá me santifican. No. La palabra santo en el griego quiere decir, lo he dicho como 40 veces, ¿no? Separado o apartado. Eso quiere decir santo. Separado o apartado, ¿para quién? Para Dios. Para el servicio de Dios. ¿Ya? Pero también pudiéramos emplearla, digo yo, para decir que somos separados o apartados del mundo, ¿cierto? Entonces, cuando dice, y desde antes que nacieras te santifiqué, está diciendo, te aparté para mí, te separé para mí, o sea, para que me sirvieras, ¿cierto? Y te di por profeta a las naciones, o sea, diciéndolo así en palabras, ¿no?, folclóricas, te escogí para que trabajaras como profeta entre las naciones. Bueno, Gálatas capítulo 1, versículos 15 al 16. ¿Quién está hablando ahí ahora? ¿En Gálatas? Carta de Gálatas, correcto. Pablo. Dice Pablo, pero Dios me apartó desde el vientre de mi madre. Me apartó, me separó. O sea, podríamos utilizar el otro término, pero Dios me santificó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, me llamó. O sea, ¿para qué? Para que le sirviera. Desde el vientre de mi madre, o sea, sí o sí. A esos tres los llamó y les dijo, es un decreto. Y cuando a él le agradó revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles, o sea, cuando a Dios le agradó revelar al Señor Jesucristo para que yo lo predicara entre los gentiles, o sea, entre las naciones que no eran judíos, no me apresuré a consultar con nadie. ¿Ya? Acuérdense que Pablo era el enemigo número 1 de los cristianos y del Señor Jesucristo. Por eso dice, cuando Dios me reveló a su Hijo para que yo lo predicara, hay una Biblia que dice, no me apresuré a consultar con carne ni sangre. Otra dice, no me apresuré a consultar con nadie. Cuando Dios ya decidió eso, para decirlo con otras palabras, como a mí me gusta, no le pedí permiso a nadie.
Cuando Dios me llamó a eso, no le pedí permiso a nadie. ¿Sí ven? Y eso no era que Pablito fuera rebelde, es que él estaba seguro de su llamado. Jeremías, bueno. Y aquí voy a hablar un poquito de lo que cuando Dios decreta algo, que dijimos que decreta es que se hace sí o sí. Porque es que hoy en las iglesias, no en todas, siempre hago la salvedad, no en todas las iglesias, pero hay iglesias donde el predicador les dice, todo lo que tú pidas Dios te lo va a conceder. ¿Será eso cierto? No. E incluso les dice que deben decretar, o sea, que decreten, esa casa yo decreto que será mía. Decreto que yo me voy a casar con esa mujer. Decreto que ese carro no sé qué. Decreto que ese empleo será mío. ¿Cómo así? Ahí está queriendo decir que si la persona tiene ese poder para decretar y que se cumpla, se está igualando a Dios ahí. Se está igualando y superando. Más Gracias, Higinio. Se está superando, ¿sabe por qué? Porque Dios ya, su voluntad soberana o decretal ya está determinada. Y cuando yo llego a decretar, estoy echando para atrás los decretos de Dios. O sea, soy superior a Dios. Es que uno tiene que analizar la palabra de Dios, pero así, exegéticamente, escudriñarla, para que no le digan cosas que no son. Y eso lo hace Dios a través de su Espíritu Santo cuando ve que uno tiene esa buena voluntad, ¿cierto? Para seguir sus caminos y aceptar lo que dice la palabra. Entonces, eso de decretar, no, eso no es correcto. El único que puede decretar es Dios. Otros de los muchos propósitos o voluntarios para nuestras vidas. Jeremías 29:11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. ¿Cierto? O sea, yo sé muy bien los planes que estoy trazando para ustedes. Afirma el Señor. Aquí les está diciendo a quienes, a los verdaderos creyentes, ¿no? Son planes para su bien y no para su mal. Otra versión dice, son planes de bienestar y no de calamidad. Dice, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Ese es un texto muy hermoso, que no necesita mayor interpretación. Todos los planes de Dios para nuestra vida son de bienestar, para nuestro bien. Romanos capítulo 8, versículo 28, otro texto que utilizamos mucho, que nos fascina. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, para los que han sido llamados por Él de acuerdo con su propósito. Vamos a analizarlo un poquito mejor. Dios dispone, arregla, o un término cristiano evangélico, apareja todas las cosas para el bien de los que lo aman. O sea que todas las cosas son para el bien de los que aman a Dios. Y ahí que está diciendo, todas las cosas son para el bien. No solamente las buenas, ¿no? Las malas también son para el bien de los que amamos a Dios. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Lo que medio insinué al comienzo. Algo que uno ve supuestamente como malo. ¿Ya? Ay, que esa pareja que tenía, que era la que yo quería, y no se pudo con esa pareja. ¿Ya? Entonces en ese momento uno lo ve como algo malo. Resulta que con el tiempo se da cuenta que era lo que no convenía y que Dios ya tenía dispuesto, ¿cierto? Algo para el bien de esa persona. Y así con muchas situaciones. Entonces, a mí me ha ocurrido muchas veces
Bueno, muchas no, algunas veces me ha ocurrido, pero después he visto la respuesta de por qué yo creía que era algo malo. Después se ha convertido en algo bueno con el tiempo. ¿Y con quiénes actúa Dios así? Dice, para los que han sido llamados por Él de acuerdo con su propósito. O sea, para los que han sido llamados por Él de acuerdo con su voluntad. O sea, para todos los creyentes. ¿Ya? Para todos los que aman a Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice, y estoy persuadido, o sea, estoy convencido de que el que comenzó en ustedes tan buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, Dios que comenzó en ustedes tan buena obra, Él la va a terminar. Si Él comenzó una buena obra en una persona, Él la perfecciona, la termina, la completa. ¿Ya? Hasta el día en que el Señor Jesucristo regrese. Pero hay algo importante. Tal vez lo digo por experiencia, pero Él la completa, esa buena obra que comenzó, a las buenas o a las malas. ¿Sí? A veces así. ¿Sí? Sí, a veces es así. Como si toca con la varita de la disciplina y con todo eso, pero la completa. Bueno, Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 10. Colosenses 1, versículos 9 al 10 dice, por eso nosotros desde el día que supimos de ustedes, dice Pablo, ¿ustedes son quiénes? Los de Colosas. Entonces está haciendo los colosenses. Desde el día que supimos de ustedes, no cesamos, o sea, no dejamos de incluirlos en nuestras oraciones, ni de pedir que Dios los haga conocer plenamente su voluntad y les dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual o inteligencia espiritual. O sea, dice Pablo ahí, no hemos dejado de orar pidiendo que Dios los haga conocer plenamente su voluntad y que les dé sabiduría y entendimiento espiritual. ¿Para qué esa sabiduría y entendimiento espiritual? Pues para que entiendan Hacer la voluntad de Dios. cuál es la voluntad de Dios, ¿cierto? Dice, para que vivan de manera digna del Señor, agradándolo y honrándolo en todo. Así harán toda clase de buenas obras y crecerán en el verdadero conocimiento de Dios. Ahí es donde dice, así harán toda clase de buenas obras, ¿cierto? Y yo les dije que la voluntad de uno y ya todos nuestros actos, eso ya nosotros no tenemos nada que ver en eso, porque ni siquiera las buenas obras que hacemos, las hacemos por nosotros mismos. Porque en Efesios capítulo 2, versículo 10, si lo quieren anotar, Efesios capítulo 2, versículo 10, dice que todas las obras, las buenas obras que hacemos, ya estaban determinadas por Dios desde antes, para que nosotros las realizáramos. ¿Sí? O sea, nada es de nosotros. Si vivimos en los caminos de Dios, todo es de Dios. Bueno, ¿cuál fue la mayor preocupación de Jesús durante su ministerio terrenal? Obedecer al Padre y hacer la voluntad del Padre. Esto los podemos ver también rápidamente. Estos textos rápidamente. Dice, porque Juan 6:38, porque yo he descendido del cielo no para hacer mi propia voluntad, sino para cumplir la voluntad del que me envió. Ya habíamos visto dos textos similares. Juan 6:39, y esta es la voluntad del Padre que me envió, que yo no pierda nada de todo lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. O sea, todos los que llegan que todos los que el Padre me ha dado, dice Cristo, los que han llegado a mis pies, no se pierdan, sino que yo los resucite en el día final. Juan 6:40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Que todo aquel que crea en el Hijo tenga vida eterna. ¿Ya? Y entonces, incluso otro texto que habla mucho
sobre un mandato de Dios, o sea, la voluntad de Dios soberana, es en Primera de Juan capítulo 3, versículo 23. Primera de Juan capítulo 3, versículo 23, donde dice que este es su mandamiento, o sea, un mandamiento de Dios. Dice que tengan fe en el nombre de su Hijo Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios. Lucas capítulo 22, versículo 42 dice el mejor ejemplo de cómo el Señor Jesucristo se sometía a la voluntad del Padre. Ahí en Lucas 22, 42 está el Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní, la noche antes de ser capturado. Sí, cuando lo iban a capturar y todo eso, al otro día ya iba a morir. Y el Señor Jesucristo estaba angustiado y oró al Padre para ver si no lo hacía pasar por ese sacrificio, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, o sea, aparta de mí esta copa, o sea, no me hagas beber este trago amargo, dice otra versión. Pero mire lo que dice: pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Nosotros también en el Padre Nuestro todos los días, como loritos, ahí sí, como dicen, no oramos sino rezamos, que es repetir, ¿no? Padre nuestro, hágase tu voluntad. Y decimos, hágase tu voluntad, ¿no? O sea, estamos diciendo, aceptamos tu voluntad. Pero si ella hace su voluntad, no la hacemos, no nos gusta. Bueno, en las iglesias cristianas, lo he dicho ya varias veces, al final de la predicación, el pastor dice: los que quieran recibir a Cristo, pasen al frente para hacer una oración de fe. Voy a dejar bien en claro algo: esa oración de fe es importantísima, ¿sí? No es que esa oración de la salvación, ¿cierto? Pero es importante. Yo la hice 2 años y medio después de haber llegado a la iglesia en la que llegué. A los 2 años y medio pasé cuando estaba seguro de que me iba a quedar en los caminos de Cristo. No lo hice ahí de emociones pasajeras. Entonces es un texto muy lindo, Romanos 10:9. Entonces le dicen: pasen y hacen esta oración de fe. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Entonces hay predicadores que le dicen: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Ya, no hay que hacer nada más. Con eso ya se salvó. Entonces es una persona nueva, ¿cierto? Que siempre he hecho el mismo chiste, digámoslo así, que la esposa le dijo: pase a ver. ¿Sí? Él no quería ni pasar, pero la esposa: a ver, vaya. ¿Sí? Y entonces él pasa ahí a las malas a hacerla para que la esposa quede contenta. Ahí no hubo arrepentimiento, ni hay ningún deseo de seguir en los caminos de Cristo, ni nada. Pero el pastor le dijo que si hacía esa oración, ya salvo. Es un error, correcto. Entonces, el mismo Señor Jesucristo nos aclara en Mateo capítulo 7, versículo 21. Como la oración dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. El Señor de Cristo dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo ¿quién? El que verdaderamente hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea que esa oración la han sobredimensionado, le han dado un valor altísimo. ¿Ya? ¿Sí? Así si la persona la hizo un día y nunca volvió a la iglesia y se murió a los 20 años, la gente dice: ay, pero bueno, menos mal que hace 20 años y siguió pecando, ¿no? Pero dice la gente: menos mal que hace 20 años hizo la oración de fe. Eso debe estar en el cielo. No. Ahora vamos a ver textos sobre la voluntad de Dios muy rápidamente. Juan capítulo 9, versículo 31. Poco leído en las iglesias. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Dios no oye a los pecadores.